Y has dicho algo que me parece también muy interesante. Ese voto de celibato tiene que estar movido, tiene que estar impulsado por la motivación. De lo contrario, se puede caer en la represión y eso te puede llevar a cosas monstruosas. Eso has dicho. Es Vox Populi que en la Iglesia, por ejemplo, hay un problema de pederastia. Ha habido problemas de pederastia durante muchísimos años y hay casos verdaderamente aterradores. Hay ciertas teorías que entroncan con eso que has dicho, que es que ese voto de celibato ha conllevado una represión que ha salido por ahí, por esos casos de pederastia. Luego hay otras corrientes que están contra eso y que creen que eso incluso puede de algún modo justificar o blanquear un comportamiento atroz. Me gustaría saber, tú, además teniendo la opinión de alguien que lleva 20 años dedicado a la vida monástica, si realmente crees que puede ser esa la razón. Es una pregunta complicada, lo sé, Sí. pero esa reflexión que has hecho que me ha parecido súper interesante me ha llevado inmediatamente a este tema. Ante preguntas complicadas suelo tener respuestas muy simples y directas, no lo sé. Uh-huh. Pero vamos a explorarlo, ¿sí? Retrotrayéndome un poquito a lo que decías en esta última intervención, mi vida, como la de todos, no es algo uniforme. Entonces vas teniendo matices y días. Suelo decir que siempre tienes un peaje que pagar. Uh-huh. Y yo estoy pagando un peaje. El peaje que a veces sí que extraño en no tener esa relación cercana, íntima, de un día sí y otro día también. Suelo bromear con me gustaría la foto, sentado con mi pareja, un gato en la falda, los hijos y los nietos alrededor y un fuego crepitante en la chimenea. Uh-huh. Y eso tiene un peaje. Y mi opción tiene otro peaje. Me siento más cómodo y más llamado y más seguro a afrontar este otro peaje que este otro. Uh-huh. Entonces, resalto, no hay nada, para no idealizarlo, no hay nada uniforme y constante. Tengo días, tengo épocas en las que uno se plantea si quiero seguir viviendo de esa manera. Y antes o después la respuesta es sí. Y con ello pues te abrazas, te sostienes ante aquellos huecos o aquellos agujeros que ves o aquellos rincones que ves que no se van a poblar de esa manera. Pero iluminas otros planos donde vas a estar acompañado y de otra forma. Y volviendo a este tema de la represión sexual dentro de las tradiciones religiosas, yo creo que podríamos hacer no es un tema en el que yo me haya formado o interesado, sin duda que me preocupa, duele, lastima, indigna y te subleva. Y no hay tradición, en algunas serán más visibles que en otras, pero no hay tradición espiritual y religiosa en el que no haya estado presente el abuso. En la diversidad que tiene la acepción de las palabras abuso, desde el narcisismo espiritual hasta el abuso concreto de poder económico y sexual. Y creo que deben converger muchos factores, porque también, aunque parezca muy simple, dices, personas que están sometidas o están en un contexto, unas operan de una manera y otros operan de otra manera distinta. Hay unas maneras que están en concordancia con sus aspiraciones que lucen menos porque hay una cordura y una coherencia lógica en ello. Y hay otras que es tal el dolor y la repugnancia que eso provoca que se abre a la mirada de todo el mundo, porque también implica la reparación emocional, la reparación jurídica, la reparación económica, todo lo que está presente en nuestras conversaciones cotidianas. Pero no creo que haya una única causa. ¿Cuáles son las causas? Yo creo que deben ser eso, multicausal. ¿Y cómo opera eso en la intimidad de cada uno? Para ponerlo en esto, que pareciera como muy estanco, que unos en un mismo contexto operan de una manera o lo viven de una manera y otros lo viven de otra manera.